A diferencia de lo que la mayoría de personas piensan, la geotermia es una tecnología mucho más accesible de lo que parece. Como en todo, hay que poner contexto y en este caso nos estamos refiriendo a sistemas geotérmicos de baja entalpía para aprovechamiento energético en instalaciones térmicas de edificios. Es decir, para lo que demandan prácticamente la totalidad de las viviendas, que es servicio de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria y, si procede, calentamiento de piscina. La geotermia es una energía renovable, limpia y sostenible, capaz de aprovechar el calor natural del interior de la Tierra para generar energía en forma de calor. Y este calor vamos a poder utilizarlo en diversas funciones, aunque, como decíamos, nuestro contexto es el de cubrir las necesidades básicas de una vivienda. A nivel de elementos representativos en una instalación, podríamos hablar principalmente de 4 componentes. El primero sería la sonda geotérmica. Se trata de una tubería enterrada en el subsuelo, que puede ser vertical u horizontal, por la que haremos circular un fluido caloportador cuya misión principal es captar la energía del subsuelo. El siguiente elemento sería la bomba de calor geotérmica, que es el dispositivo que, con la ayuda de un compresor, nos permite extraer el calor del fluido que circula por la sonda y lo transfiere al sistema de calefacción de la vivienda. Una gran ventaja de estas bombas es que son reversibles y, en consecuencia, también podemos extraer calor de la vivienda y liberarlo en el subsuelo. Es decir, podemos generar indistintamente frío y calor con un mismo equipo. El tercer elemento es el intercambiador de calor, que es el componente que nos permite transferir el calor del fluido geotérmico a nuestro sistema de calefacción. Y por último tendríamos el sistema de distribución de energía, que es el conjunto de elementos que se van a encargar de distribuir y disipar la energía para vencer la carga térmica de los diferentes recintos y conseguir los niveles de confort deseados. Bueno, pues ahora la pregunta que me hacen siempre: Rubén, ¿por qué son tan eficientes las geotermias? ¿Y cuál es la principal diferencia respecto a una aerotermia, que suelen ser por excelencia el sistema con el que se suele comparar, tanto a la hora de hacer la inversión inicial como a la hora de comparar el coste energético? Bueno, pues empezaremos diciendo que a nivel de tecnología ambos equipos cuentan con el principio de funcionamiento de la bomba de calor, y este principio de funcionamiento básicamente consiste en robar calor del medio que nos rodea. Para entender esto un poco mejor, vamos a introducir el término del COP. COP son las iniciales de Coefficient of Performance en inglés, que es el coeficiente de rendimiento, que básicamente es la relación entre la potencia térmica que aporta un equipo respecto a la potencia eléctrica que consume. Básicamente, cuanto mayor sea el COP, quiere decir que a una determinada producción energética que vamos a tener, pues el consumo energético y, en consecuencia, el coste energético va a ser más bajo. Por tanto, es deseable contar con factores de rendimiento, pues, cuanto más altos, mejor. Simplemente a modo ejemplo, imaginad que el sistema de producción de energía fuera un termo eléctrico. Todos sabéis que un termo en su interior tiene una resistencia eléctrica. Bueno, pues si esa resistencia tuviese una potencia de 2 kilovatios térmicos, el consumo sería de 2 kilovatios eléctricos. Por lo tanto, el COP sería 2 entre 2 igual a 1. Es decir, por cada kilovatio eléctrico absorbido tendríamos una generación de energía de 1 kilovatio térmico. Esto es el sistema más ineficiente que sabe hacer el ser humano para proporcionar calor, y evidentemente no lo podemos instalar en ninguna vivienda que aspire a tener una eficiencia energética alta. En el momento en el que damos el salto a equipos que trabajan con el principio de la bomba de calor, no un sistema de resistencia por efecto Joule, ¿no?, como era el termoeléctrico, una aerotermia o una geotermia son sistemas, o un equipo de expansión directa convencional, son sistemas que trabajan con el principio de la bomba de calor, ya estamos hablando de COPs que van a ser mucho más elevados. En el caso de la aerotermia, típicamente nos vamos a mover en valores que oscilarán entre el 2,5 y 4,5, dependiendo de dos condiciones básicamente que son sumamente importantes, y precisamente van a ser también el elemento que nos va a permitir en la mayoría de ocasiones decidir, ¿no?, si la geotermia es una opción recomendada o si, por el contrario, la aerotermia sería el sistema que debemos elegir. ¿Cuáles son esos dos factores fundamentales? Pues bueno, el primero de ellos, antes decíamos que la bomba de calor es una tecnología cuyo principio de funcionamiento se basa en robar energía del medio que le rodea. Pues bien, uno de los factores determinantes es la temperatura del medio que va a rodear ese equipo de aerotermia. No tiene nada que ver si nuestra aerotermia va a estar emplazada en Levante, por ejemplo, donde podemos encontrarnos con temperaturas suaves, o si va a ser un equipo que va a estar trabajando en el Pirineo, donde las temperaturas, especialmente en invierno, van a ser extremas. Por lo tanto, ese factor es absolutamente determinante a la hora de conocer el COP
con el que va a trabajar ese equipo y por lo tanto poder hacer un análisis de cuál va a ser su coste o su consumo energético. El otro factor que altera sustancialmente ese valor es la temperatura a la que vamos a disipar nuestra energía. ¿Por qué hay diferentes temperaturas? Bueno, pues porque básicamente vamos a poder disipar frente a diferentes elementos, ¿no? Podemos disipar frente a radiadores de hierro fundido, radiadores de aluminio, podríamos disipar frente a fan coils, podríamos disipar en radiadores de baja temperatura, en suelo radiante, que es lo óptimo, sin lugar a duda. Bueno, cada uno de estos sistemas se caracteriza porque necesita una temperatura de impulsión diferente y lo que debemos tener en cuenta es que cuanto más baja sea esa necesidad de temperatura, el COP va a ser más favorable. Por eso, siempre que podamos trabajar contra un sistema de suelo radiante, se van a dar las condiciones más óptimas para que el consumo de nuestro equipo sea el más ventajoso posible, independientemente de que sea aerotermia o geotermia. ¿Y cuál es el COP con el que va a trabajar una geotermia? Bueno, pues nos vamos a mover entre valores de 5 y 6, es decir, por cada kilovatio eléctrico absorbido, ese equipo tiene una capacidad de generación de hasta 6 kilovatios térmicos, lo cual supone muchas veces doblar, ¿no?, el rendimiento de un equipo de aerotermia, es decir, reducimos a la mitad o incluso a menos de la mitad, según en qué zonas, el consumo y el coste energético que vamos a tener en la vivienda. ¿Por qué conseguimos trabajar con esos COPs tan favorables? Pues bueno, porque básicamente el medio de intercambio es el subsuelo en vez del aire. Y claro, si analizamos por ejemplo las condiciones en invierno, mientras que en un equipo que está ubicado en invierno, en una zona exigente, ¿no?, podríamos estar intercambiando energía con el aire, que está a 0 o a 5 o a menos 5 grados. Si lo comparamos con la opción de intercambiar con el subsuelo, sabiendo que la temperatura del subsuelo la vamos a tener de manera constante durante todo el año a 15 grados, esto es también depende de las zonas, ¿vale? Esto hay que hacer un pequeño análisis geotécnico previamente para saber qué tipo de terreno nos vamos a encontrar y en consecuencia pues cuántos metros de sondeo hay que meter, etcétera. Pero básicamente en la mayoría de zonas, una vez que alcanzamos la profundidad de 15 metros, nos encontramos temperaturas que van a permanecer estables, como decía, pues en torno a los 15 grados hasta profundidades de los 100 metros. Por lo tanto, es mucho más favorable intercambiar energía, ¿no? Al equipo, a la bomba de calor, le resulta mucho más fácil absorber calor del medio cuando está a 15 grados que cuando está a menos 5. Cuando trabajamos en modo reversible, en modo frío, en modo verano, pues nos encontramos con una situación prácticamente igual, ¿no?, pero opuesta. Es decir, en la calle tenemos temperaturas que pueden ser muy exigentes, 30, 35, 40 grados según las zonas, mientras que una geotermia vamos a intercambiar con nuestra sonda, vamos a intercambiar con el terreno que sigue estando a 15 grados y por lo tanto, pues claro, todo ese diferencial de grados de temperatura, ¿no?, con el medio de intercambio son los que nos permiten experimentar esos valores de COPs tan elevados. Bueno, pues conociendo estos principios básicos, ¿cuáles serían los escenarios en los que sería recomendable hacer ese análisis para evaluar la posibilidad de instalar un equipo de geotermia respecto a uno de aerotermia? Bueno, pues básicamente cuando hablamos de viviendas, ¿no?, que estamos en el contexto de las viviendas, aunque esto es extrapolable a cualquier otro ámbito, siempre que tengamos una demanda de energía alta o como consecuencia, pues o porque hay mucha superficie o hay mucha carga térmica, por la razón que sea, aislamientos con deficiencias o mucho vidrio, tema de orientaciones, etcétera. En definitiva, si tenemos consumos altos, la geotermia siempre es una opción a valorar porque, como decíamos, si la comparamos respecto a la aerotermia, el consumo que vamos a tener va a ser la mitad. Y otro factor determinante es la temperatura de la zona en la que el emplazamiento, ¿no?, en el que vamos a ubicar ese equipo. Si trabajamos con condiciones meteorológicas que van a ser exigentes, la geotermia indiscutiblemente siempre va a ser una mejor opción. Por tanto, a efectos de ventajas del equipo, pues bueno, podríamos resumirlas en 5 principales ventajas, que va a ser un equipo con una mayor eficiencia energética. Esto se traduce en un menor coste económico, ¿no?, a la hora de pagar esa energía, y cuando hablamos de energía recordamos que hablamos de toda la demanda de energía que necesita una vivienda: calefacción, climatización, producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas si procede. Otra ventaja es que la potencia eléctrica que vamos a tener que contratar para la vivienda siempre va a ser más baja que la de una aerotermia.
por lo mismo que decíamos antes, ¿no? Como consecuencia de ese factor de COP más elevado. Y luego hay otros dos factores que pueden ser determinantes en algunas zonas, en otras tal vez no tanto. Uno de ellos sería valorar el espacio que tenemos y también el impacto estético. Un equipo de aerotermia sabéis que necesita un equipo en el exterior, es un equipo similar a un equipo de aire acondicionado, ¿no? Que es más habitual de ver. Ese equipo hay que ubicarlo en algún sitio y bueno, pues el propio espacio puede ser un hándicap y a veces también la alteración estética, ¿no? En determinadas fachadas. Y otro factor muy a tener en cuenta sería el tema del ruido. Los equipos de aerotermia, al igual que un equipo de aire acondicionado, emiten unos niveles de ruido que, a pesar de que prácticamente todos los fabricantes se preocupan de cumplir con las normativas europeas, en función de dónde se instala ese equipo, podemos generar molestias por ruido, ¿no? Tanto a nosotros mismos como usuarios de la vivienda como a otros vecinos, si es el caso de instalarla, pues bueno, cerca de lindes, con otras viviendas unifamiliares, etcétera. Este es un factor que con la geotermia pues evidentemente lo evitamos, ya que desaparece el concepto de unidad exterior, ni hay alteración estética, ni hay ruido fuera de la vivienda que pueda motivar molestias ni a nosotros ni a otros usuarios. Bueno, pues hasta aquí la explicación básica de cómo funcionan los sistemas de geotermia, y en los siguientes vídeos os voy a mostrar cómo se lleva a cabo el proceso de diseño e integración junto con el resto de instalaciones del edificio, cómo es el proceso de ejecución de una instalación geotérmica y en un último vídeo veremos cuál es el resultado final de la instalación. Si no te quieres perder contenido, puedes suscribirte al canal de YouTube Reto 23 grados o visitar la web www.reto23grados.com.